¿sabe qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a terminar el estudio que hemos estado llevando conforme al corazón de Dios. Hoy terminamos entonces el estudio de la vida de David. Y bueno, nos queda mucho porque básicamente son primera y segunda de Samuel. Y también hay algunas porciones en el libro de Crónicas. Así es que lo que voy a tratar de hacer es condensar 20 años de la vida de David en unos cuantos minutos. Así es que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie un momento? Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer algunos versos de este capítulo, porque este capítulo es clave para entender no solamente la vida de David, sino, escuche, para entender el plan de Dios en la eternidad. Esto es algo impresionante. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es decir, David quería construir un lugar para que el arca, un templo para que el arca de Dios estuviera ahí. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David así: ¿no ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que te saqué de los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Vamos al verso 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque en este pasaje y lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, vamos a aprender cosas maravillosas en la vida de David que nos dejan grandes lecciones a nosotros. Gracias, Señor, porque tú has establecido tu reino y tú hiciste un pacto con David de que en su descendencia tú traerías un rey que gobernaría por la eternidad. Señor, muchas gracias. Oramos que abras nuestros corazones y nuestras mentes y nuestro espíritu y nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Aquí en la historia de el rey David, hemos visto cómo Dios lo lleva desde ser un pastor hasta llegar a ser un rey. Pero vimos que el rey David, de que fue ungido, comenzó un periodo de persecución terrible que duró alrededor de entre 7 y 13 años, dependiendo de algunas, cómo se interpreten algunas de los acontecimientos que tuvo que pasar David. Pero fue un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia donde David aprendió grandes lecciones. Finalmente, a la edad de 30 años, David es ungido como rey para todo Israel, es decir, no solamente para la tribu de Judá que estaba en Hebrón, sino ahora para todas las tribus, y ahora gobierna desde Jerusalén. Ahí está el rey, 30 años de edad, gobernando sobre todo Israel. Y David tenía el favor del pueblo, tenía el favor de los ancianos de las diferentes ciudades, tenía el favor de los líderes militares, tenía el favor de los líderes religiosos, de los sacerdotes, y más que todo, David tenía el favor de Dios. Ahora aquí está el rey gobernando. Él tiene el favor de todos y sobre todo tiene el favor de Dios. Y los siguientes 20 años de la vida de David son años de victoria, son años de conquista, son años de fortalecer su reino. Pero, y de hecho en los capítulos del 8 en adelante usted va a ver cómo la palabra de Dios resume todos esos años, diciendo Dios le dio y conquistó a este pueblo, y conquistó a este pueblo, y conquistó a este pueblo, y conquistó a este pueblo. Pero en el capítulo 7, David dice: ahora que yo habito ya en un palacio, ya tengo una casa con madera fina,
hay una carga en mi corazón de que el arca de Dios, la presencia de Dios, está en medio de una casa de campaña, está entre cortinas. Voy a hacer una casa para Dios. Y Natán, que es el profeta, le dice que haz todo lo que Dios ponga en tu corazón. Pero esa misma noche el Espíritu de Dios vino a Natán y le dijo: vele a decir a David, ¿cómo crees que tú me vas a construir casa? Tú no puedes construirme una casa, David, porque desde que yo saqué al pueblo de Egipto jamás le he pedido a alguien que me construya una casa. Es más, si usted continúa leyendo ahí unos versos después que yo brinqué, usted va a ver cómo dice David: yo soy el que te sacó de atrás de las ovejas. Yo soy el que te di la victoria. David, yo soy el que te he ungido por rey. Yo soy el que te doy favor delante de la gente. Yo soy el que te lleva de conquista en conquista. David, yo soy el que voy a construir una casa para mí. No tú, David. Tú no puedes construir una casa para mí. Yo soy el que voy a construir una casa para mí. Y le dice algo tremendo. Y le dice: pero David, un hijo tuyo va a ser el que va a construir casa. Pero no va a ser cualquier casa. Va a ser un reino eterno, una habitación eterna. Y le hace un pacto. Y dice: David, uno de tus descendientes, uno de tus hijos, él edificará casa a mi nombre. Y yo la afirmaré para siempre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice el verso 14 al inicio: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Hermanos, hermanas, señoras y señores, este descendiente de David, que gobernaría por la eternidad y su trono será por la eternidad, es nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Él es el descendiente de David. Él es el que dice en el libro de Apocalipsis, cuando está el trono de Dios ahí y tiene un libro sellado con 7 sellos, y hay los ángeles y está toda la creación delante del trono de Dios, y hay un ángel que va pregonando y preguntando y diciendo: ¿quién es digno de tomar el libro o el rollo y de quitar los sellos? Y Juan, que es el que está describiendo la visión del trono de Dios, dice: y no había nadie. Y Juan dice: y lloraba yo mucho, porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de tomar el libro y mucho menos de desatar sus sellos. Y cuando él estaba llorando, y cuando no había nadie, imagina, ¿quién puede ser en el cielo que pueda acercarse al trono de Dios para tomar el libro? Piensen en alguien en el cielo. ¿Quién? El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. ¿Quién pudiera ser el que pudiera acercarse? Nadie podía. Piense en la tierra. ¿Quién es digno en la tierra de tomar el libro y de desatar sus sellos? Bueno, ahí estaba Moisés. Moisés no era digno. Ahí estaba Abraham. Abraham no era digno. Ahí estaba Daniel. Daniel no era digno. Ahí estaban los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Ahí seguramente estaba la Virgen María, la madre del Señor Jesucristo, y ella no era digna de acercarse a tomar el libro ni de desatar sus sellos. Y cuando no había nadie, y cuando el apóstol Juan está describiendo eso, de pronto viene un anciano y le dice: Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, y él es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, y nos ha hecho para nuestro Dios una nación de gente santa. ¡Wow! David, a él se le dio la promesa de que en su descendencia, y esa descendencia es el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso!
Dios le dijo a David: David, yo tengo un propósito mucho más grande que una habitación, mucho más grande que un templo. De tu descendencia voy a levantar un rey eterno y un rey eterno. Y ese rey es el cumplimiento de la promesa que yo también le hice a Abraham, de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese rey es el Señor Jesucristo. Esa descendencia es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en el mensaje de Pentecostés, si usted va al mensaje de Pentecostés, el apóstol Pedro dice: varones hermanos, se nos puede decir libremente que al patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, en el capítulo 7 de 2 de Samuel, el que le había jurado que de su descendencia a cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. A este Jesús, dice el apóstol Pedro, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow, aquí está todo el plan de Dios, aquí en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Así es que David está ahí con el profeta Natán, y el profeta Natán viene y le dice: David, tú no puedes construir un templo para Dios. Él va a construir, Él es el que va a construir el templo, Él es el que hace un pacto contigo, y Él es el que va a traer un trono y una descendencia, y un descendiente tuyo va a ser el que se va a sentar en ese trono y el que va a gobernar. Y entonces David llega a un punto aquí en el verso 18 que dice: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído aquí, Dios? Yo no soy nadie. Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay nadie como tú, ni habrá otro, ni hay otro fuera de ti. David reconoce que ahora todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Escuche, el hombre conforme al corazón de Dios es humilde. Y este hombre David nos enseña humildad. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que nosotros pensamos que logramos es únicamente por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Qué maravilloso pensamiento de poder decir: Señor, todo lo que tú me has dado, todo lo que tengo, todo lo que soy es únicamente por tu gracia. Qué maravilloso. Así es que tenemos este ejemplo maravilloso del rey David. Ahora, ¿qué sucede en los siguientes 20 años en la vida de David? Ya vimos que fue rey 20 años, a los 30 años, y los siguientes 20 años Dios le da victorias y fortalece su reino. Pero cuando David tenía aproximadamente 50 años y él empezó a gobernar a los 30 años, cuando él tenía aproximadamente 50 años, sucede algo que trae un juicio tremendo de parte de Dios contra David y contra su casa. ¿Usted se acuerda qué es lo que sucede? Todos sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Pase al capítulo 12 y vamos a leer, al capítulo 11, y vamos a leer lo que sucede. Aconteció al año siguiente, dice el verso 1, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David, ¿qué hizo? ¿Qué tenía que estar haciendo David? ¿Cómo? Dice aquí que el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio y solamente envió a Joab. Entonces, en lugar de ir a la guerra, David se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella,
¿cómo es posible que el hombre conforme al corazón de Dios, a quien Dios le dio grandes victorias, al que Dios levantó cuando era un joven ahí pastoreando ovejas, lo llevó a una batalla donde venció un gigante impresionante, donde le dio victorias a la derecha y a la izquierda, donde le dio gracia ante todo el mundo, ante el pueblo, ante los sacerdotes, ante los líderes? ¿Cómo es posible que este hombre de pronto hubiese caído en un pecado como el de adulterio? La respuesta es la siguiente. Capítulo 11, verso 1. Sucedió que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿qué? David se quedó en el palacio. ¿Sabe qué fue lo que sucedió con David? Se llama ociosidad. Ociosidad. ¿Qué sucede cuando hay una mente desocupada? Cuando hay una mente... Tú y yo lo sabemos perfectamente. Yo lo sé perfectamente qué sucede cuando mi mente está ociosa. Yo lo sé perfectamente. ¿Qué sucede cuando su mente está ociosa? Inmediatamente dice por ahí un refrán que la mente desocupada es el taller ¿de quién? Del diablo. Es el taller de Satanás. Inmediatamente comenzamos a maquinar malos pensamientos. Comenzamos a pensar en fulano y en sutano y en perengano. Y comenzamos a sentir envidia. Tal vez comenzamos a traer enojos y rencor. Tal vez comenzamos a sentir y comenzamos a pensar en cosas. Y nuestra mente comienza a trabajar y a maquinar cosas terribles. La mente de David, no solamente que estaba ociosa, sino que en su ociosidad se puso a ver la tele tal vez a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y empezó a surfear los canales donde pasan películas clasificadas R y comenzó a ver. Y se asomó por la ventana y vio HBO. Y ahí estaba Betsabé. ¿Y qué sucedió? Comenzó a maquinar en su... ¿Quién es esa mujer? Pero está casada, no importa. ¿Por qué? Porque ya la vi y ya la codicié y ahora quiero satisfacer mis deseos. Escuche, ¿se acuerda que primera de Juan 2, 15 a 17 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ¿qué? Ojos. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Vio los deseos de la carne y la deseó y la tomó para sí. Pero luego dice la Biblia: y la vanagloria de la vida. ¿Sabe qué pasó con Betsabé después de unas cuantas semanas o meses? Le mandó un recadito al rey: estoy en barandales, o sea, estoy embarazada. Y David pensó: ¿cómo se va a manchar mi reputación? La vanagloria de la vida. No voy a manchar mi reputación, me van a salir con que todo el mundo... Pero ¿sabe una cosa? Usted sabe que la vida en un palacio, todo el mundo conoce todo. O sea, las paredes escuchan y los chismes corren por todas partes. O sea que era un secreto a voces todo lo que había. Todo el mundo se dio cuenta que trajeron a Betsabé a la presencia del rey. Pero lo que hace David es impresionante, porque entonces manda traer al esposo de Betsabé que estaba en la batalla. Y ahí viene el soldado Urías de regreso de la batalla y llega a la presencia del rey, y el rey le pregunta: bienvenido Urías, oye, ¿cómo está nada más quería saber cómo está la batalla, cómo van, cómo está Joab y los generales y los capitanes, cómo va todo allá. Y Urías le cuenta las batallas que han tenido y le cuenta y les da por mayor y por menor de lo que ha sucedido. Y luego la Biblia dice: bueno, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Y Urías le dice: pero rey, ¿cómo me voy a ir yo a casa con mi esposa cuando los soldados del rey están en plena lucha? De cierto que no iré. Y se quedó en el palacio y no fue. Y al otro día le avisaron a David: oye David, Urías no se fue a su casa. ¿Qué? A ver, tráiganmelo para acá. A ver, Urías, te invito a comer. Y me lo dijo a los sirvientes: pero tráigame de esa agüita que marea, ese vino del bueno, me traen de ese. Y emborrachó a Urías y le dijo: vete a tu casa con tu esposa. Y a un borracho
Urías no se fue a su casa, se quedó en el palacio porque estaba siendo fiel al rey y a los soldados. Y cuando David se enteró que no fue, dijo, ¿no vas? Ok. Escribió una carta. Joab, aquí te mando Urías con esta carta. Ponlo al frente de la batalla y cuando la batalla esté en lo más tremendo, déjenlo solo. Le puso su sello y se la dio a Urías y le dijo, Urías, ve por favor y dale este recado a Joab, es muy importante que lo reciba. Y ahí va la fidelidad del hombre, de aquel soldado, para llevando su propia sentencia de muerte, llega y se la entrega a Joab. Y Joab abre aquel... Ok, bueno, mañana vamos a salir a la batalla. Urías, tú vas a ir al frente de la batalla. Y ahí va Urías y le dijo a los demás, cuando todo está terrible, lo dejan solo. Y efectivamente mataron a Urías y luego le mandan el recado a David. Ya no se va a manchar mi nombre porque ya Urías se murió. Me pasan 7 días de luto del esposo y manda a traer a Betsabé para que se quede con ella. Nadie va a saber lo que sucedió. Tremendo lo que está sucediendo. Ahora, me olvidé decir algo también que es importante para nosotros. Porque todo comenzó con el proceso de la ociosidad. ¿Se acuerdan? Por estar ocioso. Déjenme decirle, ¿qué ha producido esta pandemia? ¿Qué? Ociosidad. En esta pandemia han subido los casos de child molestation, abuso contra los niños, abuso contra las mujeres, embarazos, ha subido la depresión, la ansiedad, el alcoholismo. ¿Por qué? Porque la gente ha estado ociosa. ¿Usted cree que la iglesia no está afectada con estas cosas? Pregunta a cualquier persona si no le ha costado mucho trabajo regresar a la rutina de venir a la iglesia, por ejemplo, de asistir a los servicios, de asistir a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Pregúntame a mí, pastor, cuando abrieron las oficinas, ¿le costó trabajo regresar a la oficina? Sí, no quería, porque dije que ya me acostumbré a trabajar de mi casa y está bien sencillo, no tengo que hacerme, pero yo sé que si yo no me disciplino a venir a la oficina, me voy a quedar en mi casa y voy a levantar el reposet, ¿verdad? Y ahí me voy a quedar y como está la tele ahí, pues la voy a prender, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Somos fácilmente presas de la ociosidad. Y la ociosidad te lleva a ver, y el ver te lleva a codiciar, y después de codiciar te lleva a esconder. ¿Se acuerda de Acán? En Jueces capítulo 7, en Josué capítulo 7, Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel en Jericó y les dijo, no tomen nada porque todo lo que está en Jericó es maldito. Pero Acán vio un manto babilónico de gran precio y un lingote de oro de 200 siclos y 200 siclos de 200 monedas de plata y las tomó, y cuando Dios trajo una terrible derrota, lo reveló y los llevó hasta la casa de Acán. Y llega Josué a casa de Acán y dice, dale gloria a Dios y dime lo que has hecho. Y Acán dice, bueno, lo que sucedió es que cuando estábamos en Babilonia, pues yo vi todas estas cosas. Las codicié, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las tomé y las escondí enterradas abajo de mi casa. Déjame decirte que todo lo que haces en secreto va a salir de entre la tierra y Dios lo va a hacer manifiesto. Y la palabra de Dios dice claramente, no te burles porque Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4, capítulo 4, dice que todo está manifiesto y todo está abierto ante aquel que tenemos que dar cuentas. Así es que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Escucha, Dios va a traer todo a la luz. Y va a ser una terrible situación cuando esto suceda. ¿Sabes qué le pasó a David? La primera enseñanza que David nos diría, este mensaje se llama Reflexiones de un hombre conforme al corazón de Dios. Si David viviera en este momento, si estuviera aquí, si lo trajéramos y le dijéramos, David, danos 3 enseñanzas, reflexiones
sobre tu vida. Tal vez David vendría y les diría, la primera que nos diría sería, el pecado nunca permanece secreto, siempre destruye. Ese sería tal vez lo que a través de este pasaje estamos entendiendo. El pecado nunca permanece secreto. Dios juzga a David y manda al profeta Natán, y en el capítulo 12 de segunda de Samuel, el profeta Natán viene y dice en el verso 11, así ha dicho Jehová. O sea, Dios le reveló a Natán lo que estaba pasando y le dijo, ve y habla con David y repréndelo. Dile qué iba a hacer. Y le cuenta una historia. Y en la historia David se pone todo rojo, pega en la mesa y dice, ese hombre debe morir. Le contó una historia similar, o sea, una parábola, algo que ilustraba lo que él estaba haciendo, pero no se la dijo tal cual de una mujer, le dijo de una oveja. Y cuando le dijo, aquel hombre tomó la oveja de su vecino y la agarró para él y la mató y se la comió. No, David se puso como loco, ¿cómo es posible? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, porque Dios te dio todo, y te dio riqueza, y te dio mujeres, y te dio todo. ¿Por qué tenías que tomar a la mujer de Urías como mujer? Y le dice lo siguiente en el verso 11 del capítulo 12. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. No solamente le dice eso, en el verso 9 le dice, en verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, porque cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteos para que fuera tu mujer. Dios le da una sentencia terrible a David. ¿Qué pasó? David nos dice en este día, ¿sabes qué? El pecado nunca permanece secreto, siempre va a destruir. Y Dios siempre confronta el pecado. El hijo que nació de Betsabé, ¿sabe lo que pasó con el hijo que nació de Betsabé? Nunca se apartará de tu casa, ¿qué? La espada. ¿Qué pasó con el hijo de Betsabé? Se murió. Y después su hijo Amón, ¿sabe qué hizo su hijo mayor, que se llama Amón? Tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Y la media hermana estaba muy bella. Y un día Amón la deseó para él. Y Amón violó a su propia hermana. Y cuando vinieron le dijeron a David, David, tu hijo Amón violó a tu hija Tamar. ¿Sabe qué hizo David? Nada. ¿Por qué no hizo nada? ¿Con qué cara le iba a decir a su hijo que lo que estaba haciendo era un pecado contra Dios? ¿Qué le iba a decir el hijo? Hoy al burro hablando de orejas. ¿No es verdad? ¿Con qué cara me vienes a decir, papá, que esto está mal cuando tú tomaste a la mujer de tu siervo Urías, la tomaste por mujer, y no solamente eso, mataste a tu siervo Urías queriendo tapar tu pecado? David no podía decir absolutamente nada, fue algo terrible. Y Tamar tenía un hermano que era, Amón, era medio hermano de Tamar, pero Tamar tenía un hermano completo, mismo, o sea, hijo de David e hijo de la misma mamá, que se llamaba Absalón. Y Absalón, después de la vergüenza que tuvo su hija en aquel entonces, una persona así nadie la iba a recibir. Entonces Absalón es el que la recibe en su casa y le dice, quédate conmigo. 2 años pasaron. Y un día Absalón dice, voy a hacer una fiesta para los reyes, para los hijos de David. Y manda a traer a todos y les dice a sus siervos, cuando yo les dé la orden, matan a Amón. Y ese día mataron a Amón. ¿Qué hizo David después de que su hijo Absalón mató a su hijo Amón? ¡Nada! ¿Con qué cara podía decirle? ¿Se da cuenta todo lo que sucede por un pecadito?
Nadie se va a dar cuenta, lo tengo escondido, tengo la autoridad. No, así no funciona el pecado no sale y el pecado trae juicio. El pecado trae consecuencias y nosotros pensáramos en las consecuencias de las cosas que hacemos, lo pensaríamos 2 veces y muchas de ellas no las haríamos, precisamente porque estoy pensando en las consecuencias, porque muchas veces lo único que queremos es el momento y ya. Qué terrible, después de que mata a Amón, Absalón huye y por varios años vive en exilio. Sin embargo, David ama a Absalón. Y un día le dice viene Joab, el general, y a través de una plática que tiene con una mujer, le dice: ve a David y dile estas palabras. Y entonces finalmente ahí viene de regreso Absalón, y Absalón regresa al palacio, pero David ahora no lo quiere recibir. Simplemente lo tiene en el palacio, pero lo tiene allá en su casa. En su casa, ya lo tiene en Jerusalén, pero alejado del palacio. Y Absalón un día se cansa y dice: ¿para qué me trajo David acá? Si ni siquiera me va a recibir. Entonces tiene una idea. Y entonces dice: si yo fuera rey, todo sería diferente. ¿Alguna vez ha pensado así? Si yo fuera el que estuviera ahí, ¿todo sería diferente? Obviamente, todos nosotros pensamos: yo tengo la razón. Si todo el mundo pensara como yo, no habría problemas en el mundo, ¿verdad? Y un día dijo: ya sé. Se salió a las calles y cuando pasaba la gente lo saludaba: hola, ¿qué tal? Y la gente lo reconocía, pues es Absalón, porque además era muy bien parecido, tenía una cabellera impresionante que se cortaba una vez al año y era muy, muy parecido. Y la gente venía a él y le contaba sus problemas y le decía: mira, si yo fuera rey, rápidamente te haría justicia. Y le besaba la mano o le besaba la cara: vete en paz. Y se ganó al pueblo. La Biblia dice esto: se robó el corazón del pueblo. Y después de unos años se fue, le dijo a su papá, le mandó un recado, le dijo: voy a ir a Hebrón. Se fue a Hebrón y ahí armó una conspiración y de pronto comienzan a gritar por las calles: Absalón reina, Absalón reina, Absalón reina. Y cuando David se entera de eso, ¿qué cree que hizo David? Ahí tenía su ejército, le podía agarrar a su ejército y vamos a destruir esa rebelión. Pero David no hizo eso. ¿Sabe qué hizo David? Se quitó los zapatos, sus sandalias, salió descalzo, se cubrió con un manto la cabeza, se montó en un burro y salió de Jerusalén y le dijo del palacio y le dijo a sus generales y a sus ayudantes: vámonos, vamos a dejar a Absalón. Pero ¿cómo es posible que no apagues esa rebelión? Dios fue el que me puso como rey. Yo no me voy a poner a pelear por una posición. Si Dios quiere que regrese, Él me va a regresar. Pero yo no me voy a convertir en un Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl quería quedarse con el trono fuera como fuera, aunque Dios lo había desechado? A lo mejor dijo David: a lo mejor ya Dios me desechó por mi pecado. Yo no me voy a quedar ahí sabiendo que Dios me ha desechado. Si Dios ha escogido a Absalón, yo me voy y que se quede Absalón. No me voy a convertir en un Saúl. Wow, qué grandes lecciones para nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que somos la persona adecuada para tal cosa y entonces queremos aventarle piedras al que está allá para que lo saquen cuando no sabe si Dios lo puso ahí. Por eso la Biblia dice: contra un anciano no aceptes acusación a menos que sea por 2 o 3 testigos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Ahora escuchen, ¿qué sucedió? Absalón finalmente llega a Jerusalén y él tiene a un consejero que se llama Ahitofel. Ahitofel llega, dice la palabra de Dios que el consejo de Ahitofel era como escuchar la palabra de Dios. Este hombre era un sabio tremendo. Entonces llega Absalón a Jerusalén y le dice a Ahitofel: ¿qué debo de hacer, Ahitofel? Y Ahitofel le dice: ¿sabes una cosa? Lo que tienes que hacer para que todo el mundo sepa que no puede haber reconciliación con tu padre, acuéstate públicamente con sus concubinas. Y entonces sacan en el patio una tienda de campaña, sale Absalón y comienzan a traer a las concubinas de David para que se acueste con ellas. Y ¿se acuerda? Dijo: traeré tus mujeres y lo que tú hiciste, ¿qué? En secreto, yo lo haré, ¿qué?
en público. Y ahí fue una vergüenza terrible, una vez más, para David, de su propio hijo. Y después se levanta y dice, ¿ahora qué sigue Ahitofel? Y dice, bueno, tú conoces, ahorita seguramente tu padre está cansado, ve y alcánzalo con el ejército y acaba de una vez con tu padre. Y entonces dice Absalón, bueno, voy a preguntarle a Usai, que también fue el consejero de mi papá. Pero Usai lo había dejado David para confundir el consejo. Entonces viene y le dice, Usai, ¿qué debo de hacer? Y Usai le dice, tú conoces a tu padre, es un hombre de guerra, es un hombre experimentado y seguramente para este momento ya está escondido y no lo vas a encontrar. Lo que te sugiero es esto: trae a todos los soldados de Israel, manda a traer a todo el mundo y sal con todo el ejército tras él. Y dice que le pareció muy bien el consejo y le pareció bien el consejo a la gente, y entonces se trajo a todo Israel y salió contra David. Y David recibió el mensaje de que, porque Usai era el que estaba ahí confundiendo el mensaje, entonces dividió a su ejército en 3 partes y les dijo a las 3 partes: no le hagan daño al muchacho, no maten a David, no importa lo que haya hecho, no maten a David, a Absalón, no maten a Absalón. ¿Y qué sucedió? En la batalla, 20,000 hombres murieron aquella vez, fue una batalla terrible, pero Absalón iba en su mula y de pronto aquella cabellera que usaba se quedó atorado en un encinar, en un árbol, y ahí no se pudo zafar. Y entonces fueron y le dijeron al general Joab, allá está Absalón colgado de su cabellera en un encinar. ¿Y por qué no lo mataste? Parece que lo voy a andar matando. No todos escuchamos que David dijo que no lo matáramos. Y entonces llegó Joab y dice, voy a estar discutiendo contigo, y le clavó 3 dagas en el corazón, y ahí murió Absalón. Ahora, piensa esto: ¿por qué David no mató a Absalón? ¿Y por qué Absalón estaba dispuesto a matar a su padre? Te voy a decir, yo se lo comenté a mi esposa esta semana, le dije, ¿por qué tú crees que pasó esto? Les voy a decir una cosa que el Señor puso en nuestros corazones. Nosotros como padres estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos, ¿no es verdad? Pero muchas veces como hijos no estamos dispuestos a hacer todo por nuestros padres, ¿no es verdad? Impresionante enseñanza, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en eso. Finalmente, cuando David regresa al palacio, vienen algunas de las personas que lo insultaron, que lo maldijeron, vinieron a recibirlo. Y era muy fácil para David decirle, tú te mueres por todo lo que me hiciste cuando iba de salida. Y hasta sus soldados vinieron y le dijeron, ¿quieres que lo mate? Porque ¿te acuerdas de este perro muerto, todo lo que te dijo cuando iba saliendo? Así se expresaban los soldados de David: este perro muerto, ¿quieres que vaya con este perro muerto y lo mate? Y David dijo, no va a morir nadie. ¿Cómo es posible, David, que tú puedas hacer eso? Porque la segunda enseñanza, el segundo consejo que David nos quiere dar en este día, como sus reflexiones, es una vida conforme. El perdón es el remedio contra la amargura. Si tú perdonas, no vas a tener amargura en tu corazón. Pero ¿cómo logró David ese perdón? ¿Cómo experimentó David ese perdón? Porque en el momento que Natán vino y le dijo, tú eres ese hombre y no se va a apartar la espada de ti, y lo que sucedió, ¿sabe qué sucede? Si usted va al Salmo 51, ¿alguna vez ha leído el Salmo 51? Vaya al Salmo 51, se va a dar cuenta de algo tremendo. El Salmo 51 dice, Salmo de David, que escribió cuando el pecado con Betsabé. ¿Sabe qué dice ese Salmo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Señor, es un salmo impresionante, clamando y pidiendo perdón. En pecado me concibió mi madre. Señor, lávame de mi pecado, límpiame y seré más limpio que la nieve. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque en el día que fue confrontado con su pecado, David cayó, se arrepintió y clamó y experimentó el perdón. Y dice, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Son palabras de David en medio de un conflicto espiritual, emocional, por saber que había pecado contra Dios. Y Dios
perdona su pecado. Y cuando él experimenta el perdón de Dios, él puede ahora otorgar perdón a los que le han hecho lo mismo. Por eso el perdón de Dios para nosotros es tan significativo, porque si Dios pudo perdonar todo mi pecado, la palabra de Dios dice, porque si tú no perdonas a tu prójimo tus pecados, Dios tampoco perdonará tus pecados. El perdón es necesario para nuestros corazones. Y la tercera enseñanza y la última enseñanza que David nos daría es esta: una vida conforme al corazón de Dios impacta su generación. Porque Pablo, en su primer mensaje que nosotros tenemos, su primera predicación que tenemos de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice las siguientes palabras. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. Y vio corrupción. Y luego habla del Señor Jesucristo, que es la descendencia de David. Pero dice, David impactó su generación. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, Dios nos ha levantado en este año 2021 para impactar a nuestra generación. Los 3 consejos que David nos daría el día de hoy, ¿se acuerdan? Número 1, el pecado nunca permanece secreto, siempre destruye, pero el perdón es el remedio para ti y para que tú guardes un corazón de amargura. Y en tercer lugar, una vida conforme al corazón de Dios va a impactar su generación.